Hola, buenas, me presento, mi nombre es Brian Flores. El día de hoy explicaré el funcionamiento de un motor monofásico de corriente continua de 3 etapas con inversión de giro y freno dinámico. Primero explicaré el funcionamiento de fuerza partiendo por la alimentación, que es alterna de 220 o 230 volts. Luego tenemos una protección, que es un disyuntor termomagnético bipolar. Luego tenemos una fuente de poder o un rectificador para transformar la corriente alterna en continua. Luego tenemos dos contactores, KM1 y KM4, que harán la inversión de giro del motor. Luego tenemos una serie de resistencias, 3 de ellas que son para disminuir la corriente de arranque, siendo 2 que serán temporales y una que quedará permanente para hacer la caída de tensión para que nos pueda llegar los 180 volts en el motor, ya que el motor funciona a 180 volts. Por eso también tenemos estos contactos normalmente abiertos, KM2 y KM3, para hacerle el bypass a estas resistencias y que queden fuera del circuito. Abajo del motor tenemos un contacto normalmente abierto, KM5 y una resistencia. Esto será para poder hacer el freno dinámico, para hacerle un cortocircuito al motor y poder detenerlo rápidamente. En el circuito de control tenemos la alimentación alterna, que es 220 o 230 volts. Luego tenemos una protección, que en estos casos es un fusible. Luego de eso tenemos una parada de emergencia, que tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. En el contacto normalmente abierto tenemos un pequeño circuito que es del frenado del motor, que al ser accionado la parada, la corriente pasa por la bobina energizándola y los contactos de KM5 cambian los estados. En el circuito de control tenemos un KM5 de protección normalmente cerrado que nos abrirá el circuito, y por otro lado en la parte de fuerza tenemos un contacto normalmente abierto de KM5 que en el momento cuando la parada de emergencia se acciona, KM5 se cierra, la corriente pasa por el contacto y pasa también por la resistencia y haciendo un cortocircuito en el motor para su detención. Ahora, el tiempo de detención del motor va a depender de la resistencia. Si es un valor alto, la detención va a ser lenta. Si es un valor bajo, la detención va a ser más rápida. Luego de la parada de emergencia tenemos una parada stop, que es una detención normal sin frenado dinámico. Luego tenemos una protección adicional que es de KM5. Luego tenemos una partida directa que es de la botón RS1 y en el otro extremo tenemos otra partida directa de la botón RS2. De la botón RS1 es sentido horario y de la botón RS2 es sentido antihorario. Entre medio tenemos unos contactos cruzados, normalmente cerrados, que pertenecen a KM1 y el otro a KM4. Estos contactos cruzados son de protección para evitar que ambas botoneras se presionen a la vez y que solo uno esté en funcionamiento. Luego tenemos unos temporizadores que nos ayudará a sacar las resistencias en secuencia y evitar sacarlas de golpe. Luego tenemos las señaléticas, que serían las luces pilotos para indicar el sentido de giro y también en el momento que se extraen estas resistencias. Ahora simularemos el circuito para ver su funcionamiento. Damos paso a la corriente y pondremos en marcha el motor. Apretamos S1, sentido horario, y empieza a funcionar el motor teniendo la resistencia R1 y R2
y el temporizador empezará a hacer sus conteos para poder energizar KM2 y dejar fuera R1. Vemos cómo dejó fuera R1 y luego se energiza K2 para luego energizar KM3 para dejar fuera R2. Y solo queda RCT por la caída de tensión para que pueda funcionar el motor, para que tenga los 180 volts. Del mismo modo, del sentido antihorario. Vemos que el sentido antihorario se energiza K5 el temporizador y luego de los segundos que se le asignó va a energizar KM2 para dejar fuera R1. Y lo mismo va a pasar con K2, cuando termine su tiempo va a energizar KM3 para que pueda dejar fuera R2. Si nosotros queremos presionar el S1 del sentido horario, no nos va a dejar porque tenemos los contactos cruzados del sentido horario y antihorario. Ahora para el frenado dinámico, pinchamos la parada de emergencia y vemos cómo se detiene el motor. Vemos cómo la corriente pasa por KM5 y pasa por la resistencia FRE y hace su cortocircuito. Y este sería el funcionamiento del circuito del frenado dinámico con inversión de giro de un motor de corriente continua.